Iniciar grabación. Ok, ahora sí está grabando. Empezaremos por lo que es el switch. Switch, a ver si me acuerdo, creo que técnicamente su palabra correcta, su traducción correcta sería como conmutador, si no estoy mal, ¿no? Conmutador. Espero no me crucifiquen ni nada si me he equivocado, pero si no estoy mal creo que es así. ¿Y en qué consiste esto del conmutador, del switch? Básicamente ustedes, si se acuerdan, o bueno, si tienen incluso en casa, a veces hay como un pequeño foquito acá que ilumina, y acá en una pared está su interruptor, y acá en otra pared está otro interruptor, y ambos, vamos a ver todo, admitir a todos. Ok, y entonces desde cada pared tú tienes la opción de apagar o encender el foquito, es decir, ambos interruptores valen. Entonces, ¿de qué depende? Si tú estás entrando por esta puerta, puedes activar encender o apagar el foquito con este interruptor. Si tú estás entrando por esta otra puerta, tú puedes encender o apagar el foquito desde este interruptor. ¿Qué es lo que sucede con el switch como tal en la programación? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que decía, ¿no? Si entras por la puerta de la izquierda, tú tienes la opción de encender con este interruptor. Si entras por la derecha, tú tienes la opción de encenderla con este otro. Entonces, en programación, switch, un momentito, admitimos, switch, aquí recibe una condición, no más que una condición, un dato, ¿no? Un dato. ¿Y qué es lo que hace con ese dato? Empieza a generar casos. El caso, bueno, case en el que el dato, digamos, vale 1. Entonces tú escribes algo y le pones break. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Luego pones caso 2, pones lo que tengas que hacer, punto y coma, break, y así, con todos los casos que tú necesites. Un momentito, admitimos. ¿Qué beneficio trae esto? ¿Por qué es que surge el switch? A ver, les explico. Hagamos aquí un pequeño programita. Mi mouse que se tranca. Ahí está. A ver. Uy. No sé. Ahí está. Justo escuché que alguien iba a entrar. Admitir. Ahí está. Entonces hagamos acá un pequeño programita. Switch. Acá. Aquí es donde vamos a practicar el uso de switch. ¿Y qué es lo que sucede? Pip, pip. A ver, espérenme un cachito. Ahí se está escuchando, ahí se pone lo que estaba escuchando, Bon Jovi. Ya. Entonces acá, ¿qué va a suceder? Voy a tener un public, static, void, main, string, args. Eso ya saben de memoria. Voy a tener acá un scanner sc, new scanner, system.in. Ya saben, esto de aquí, bueno, incluso import java.util.scanner. Ya saben ustedes, esto desde aquí deberían tenerlo prácticamente en todos, ¿no? Todos los ejercicios que ustedes hagan deberían tener eso, ¿no? Como mínimo, como base. Ya si digamos su ejercicio quieren llamarlo de otra cosa, simplemente es cambiar esto. Pero como base deberían tener por lo menos eso. ¿Qué es lo siguiente? Digamos, en este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio que es, dado un número de un dígito, ponerlo en forma literal.
Es decir, escribir, mostrar cómo se escribe, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a recibir el numerito. Admitimos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a recibir el numerito n, que va a ser sc.nextInt. Recuerden, nextInt, así como está escrito, me permite a mí leer un número del teclado, un número específicamente. Si me ponen cualquier otra cosa, me va a botar un error. A ver, esto me lo voy a traer acá por si es que alguien quiere ingresar. Ahí está. Entonces, con eso yo ya estaría recibiendo el numerito. ¿Y qué es lo que digo? En este caso, viniendo acá, ¿cómo vendría a ser mi algoritmo? Tengo acá un problema que dice dado un número, llevar a su forma literal. Llevar a su forma literal. Ahí, bueno, aquí me he olvidado, ¿no? Número de un dígito. Entonces, ¿cómo vendría a ser acá el algoritmo? Vamos a hacer paso por paso como si estuviéramos en un examen. A ver. Paso 1, pues inicio, ¿no? Eso siempre. Inicio. Esto... he escuchado que alguien quería ingresar, pero nadie ingresó. Ok, bueno. Paso 2. Lo que queremos es que se ingrese un número, entonces podemos mostrar un mensajito, ¿no? Vamos a ser amigables aquí con el usuario, entonces mostrar, y lo que yo quiero mostrar es ingrese un número de una cifra. Ok, 2 puntos. Paso 3. Lo que yo quiero, como bien decíamos, es primero obtener el número. Entonces aquí me tengo que preocupar de leer el número del teclado. Leer n. Una vez de que yo lea n, ya tengo, como ya decíamos cada vez que hacíamos este tipo de ejercicios, como si fuera de una receta, me tengo que preocupar de los ingredientes, ¿no? No puedo empezar a preparar buñuelos si ni siquiera tengo harina, ¿no? Si ni siquiera he comprado los huevos de la tienda ni nada. Entonces mal me va a salir el plan. Aquí ya de momento he conseguido todos los ingredientes que necesito. Paso 4. Y aquí es donde ustedes van a ver el horror. Todo el chorizo que se va a hacer. Yo digo, si n es 0, ¿no? Esa vendría a ser como que mi pregunta, ¿no? Esta vendría a ser como mi pregunta. Si es así, entonces mostrar 0. ¿Verdad? Ahí estamos respondiendo como que a uno de los problemas. Recuerden que como aquí estoy diciendo de un dígito, puedo obtener valores del 0 hasta el 9. Entonces en este caso, si n es 0, pues mostrar 0, en forma literal. Paso 5. Si n es 1, mostrar 1. Paso 6. Si n es 2, mostrar 2. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que más de uno ya se está haciendo la idea que, o sea, pobre de nosotros tener que escribir esto 10 veces, ¿no? Entonces puntos suspensivos. Una vez que termine de hacer todo eso, pues yo ya habré respondido a mi problema, porque habría que hacer uno de estos por cada número. Paso 7, fin. Y nada más. ¿Cómo vendría a ser el diagrama de flujo de esto? Ojo, que ahorita estamos ejemplificando lo del switch, ¿no? Y de paso estamos como que dando algunas pautas para el algoritmo y para los diagramas de flujo.
Paso 1, pues nosotros sabemos que es el inicio. Luego aquí mostramos nuestro mensaje. Ay, caray. Nuestro mensaje. Le voy a poner MSG para decir que es el mensaje ya. Porque no me va a entrar si no. Luego aquí lo que voy a hacer es leer N, ¿no? Con esto en el diagrama de flujos ya estamos diciendo hasta el paso 3 todo, ¿no? Hasta aquí ya lo tenemos hecho. ¿Dónde va a empezar lo feo? Pues acá, ¿no? En el paso 4. Yo digo, pregunta, condición, ¿no? El zombito. N igual 0, esa es mi pregunta. Si me dice que sí, entonces lo que yo tendría que hacer es mostrar un mensajito que diga 0. Si me dice que no, entonces pues pobre de mí, voy a ser torturado como los vietnamitas torturaron en la guerra de Vietnam. Me van a hacer cualquier horrorosidad acá. Pip, 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 pip. Me van a decir, bueno, si n no había sido 0, pues n puede ser 1. Si me dice que sí, entonces mostraré 1. Si me dice que no, ay de mí, ¿no? Puede que sea 2. Si me dice que sí, si me dice que no, si me dice que sí, pues entonces imprimo 2. Si me dice que no, pues tengo que volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Pero con el siguiente número. ¿Qué va a suceder? En algún momento todo esto va a terminar, se va a unir acá los caminos y va a ir al final. Fin. Entonces yo creo que más de uno se debe estar dando cuenta, pucha, qué horror lo que acabamos de hacer. Es todo un bollo, ¿no? Todo un chorizo lo que nos ha salido. Esto de aquí, admitimos, ay caray, esto de aquí, que ustedes ven así como gradita, yo les decía, cuando nosotros hacemos condiciones, es decir, acá una pregunta, y acá está el camino del sí, y acá está el camino del no, acá en medio, acá en cada camino, nosotros podemos poner todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que querramos. Y si dentro de lo que queremos hay otra pregunta, también es válido. Y esta pregunta va a tener sus propios dos caminos. Y nuevamente yo puedo poner todo lo que necesite acá. Y si en alguno de ellos pues necesito otra pregunta, también es válido. No hay problema con eso. Es algo que la programación permite. Entonces esto que ustedes ven acá, lleno de como graditas, vendrían a ser condicionales anidados. ¿A qué me refiero con eso? De que si una condición no se cumple, yo tengo que preguntar inmediatamente por otra. Si esa no se cumple, inmediatamente por otra. Si no se cumple, inmediatamente por otra. Y así sucesivamente. Entonces, este tipo de estructuras, que son condicionales anidadas, son el perfecto caso para reemplazar por un switch. ¿A qué me refiero? Esto, si nosotros tratamos de programarlo acá en Java, ¿cómo sería? Yo tendría que decir, si n es 0, entonces system.out.println 0. Si me dice que no, entonces yo he visto que por el camino del no tenía que volver a preguntar, n será igual 1. Si me dice que sí, entonces pues fácil, no sufro tanto, simplemente respondo 1. Si me dice que no, entonces yo automáticamente tengo que preguntar por el siguiente número.
Entonces acá sería 2. Si no, automáticamente tendría que preguntar por el siguiente número, n igual 3. Y así sucesivamente. Entonces vean ustedes lo que está sucediendo. Voy a tener un montón de ifs, en total 10 ifs, uno dentro de otro. Y pues todo mi código va a quedar un asco. O sea, admitámoslo, todo esto es feo. Esto se ve horrible. ¿Qué es lo que, cómo se podría solucionar? ¿Cómo es que se podría arreglar todo esto? Agregamos, en vez de esos ifs anidados, en vez de esas condicionales anidados, lo que vendría a ser un switch. Entonces, ¿cómo es que se escribe el switch? No sé si el listen les ha explicado más o menos, pero les voy a dar una pauta. Si es que el listen no les ha dicho nada, pónganlo así como está acá, y en su diagrama de flujos recién lo hacen distinto. Lo que se suele hacer cuando hacen un switch es, por ejemplo, acá, me voy a copiar todo esto porque va a ser igual. Control C. Ventajas de tener una computadora. Control V. Ahí está. Entonces, si yo quisiera hacer esto en un switch, digo paso 4. Evaluar n. Entonces, cuando ustedes dicen evaluar, eso es la palabra clave para detectar un switch. Entonces, ustedes dicen evalúo n. Caso en el que n igual 0. Entonces, mostrar 0. Caso en el que n igual 1. Mostrar 1. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes manejan lo que vendría a ser un switch, evalúan un dato, ¿no? Acá, en este caso, por ejemplo, el n estamos evaluando, y lo separan por los posibles casos que llegue a valer n. ¿Qué pasa si n vale 0? Allá entonces muestro 0. ¿Qué pasa si n vale 1? Allá pues entonces muestro 1. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, acá, esto es como lo que habíamos hecho aquí arriba, ¿no? Aquí yo digo, si n es igual a 0, entonces mostrar 0. Aquí es como si dijéramos, ¿no? Si n es igual a 0, entonces mostrar 0. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque como les decía hace un ratito, el switch reemplaza a todos estos condicionales anidados, a todo esto que vendría a ser como una gradita. Eso es lo que reemplaza. Entonces acá, la estructura del if, y bueno, ahora que no lo borre acá, ahí está, bueno, ventajas de que esté en compu, lo voy a comentar. La ventaja del switch es como que cada una de sus líneas fuera un propio if, una propia condición. Entonces, esta de acá es como si fuera la condición 1, la condición 2, la condición 3, y así sucesivamente, tantas como sea necesario. Entonces, fíjense acá. Bueno, y en el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, ¿cómo es que funciona? Tengo acá el inicio, luego acá muestro mi mensajito, luego acá leo n, ¿no? Lectura de teclado, y luego acá, bueno, esto también depende, si no lo han visto con el listen, pues yo les dejo aquí como una pequeña pauta de cómo se hace esto del evaluar. Es como que un ovalito, generalmente suele ser así, y bueno, mejor si le ponen acá evaluar n, 2 puntos. Y de aquí ya ustedes sacan una ramita por cada caso que tengan. Entonces, ¿qué pasa caso 0? ¿Qué pasa si vale 1? ¿Qué pasa si vale 2? ¿Qué pasa si vale 3?
¿Qué pasa si vale 4? Entonces, en el caso de los switch, ya no es como en los ifs, que generaba como una gradita, ¿no? Todo feo. En el caso de los switch es todo horizontal, es como que un poquito más visual, no, ¿cómo es? Mejor visual, visualmente es mejor, así creo que se dice. Es visualmente un poquito más agradable, ya no es tan chorizo como el otro, tan feo, y esto hasta es como que un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces pregunto por n, si n vale 0, entonces lo único que tendría que decir es que tengo que mostrar, ay caray, mostrar 0. En el caso de que valga 1, lo único que tendría que hacer es mostrar 1, y así sucesivamente. Eso vendría a ser la forma en la que ustedes tendrían que hacerlo, si es que fuera necesario utilizarlo en un diagrama de flujo. Aquí en programación, cuando ya estamos hablando de Java, les decía, el switch prácticamente reemplaza a los if anidados, ¿no? Las condiciones anidadas, una detrás de otra. Entonces lo que yo tendría que poner acá es switch, ahí está. Luego entre los paréntesis pongo el dato que quiero evaluar, en este caso n es lo que quiero evaluar, y luego acá lo separo por casos. Case 0, ¿qué pasa si vale 0? Dos puntos. System.out.println 0. Ahí está. Es importantísimo poner después de esto el break. El case en el que vale 1, le pongo 1, luego importantísimo break. Case en el que vale 2, system.out.println 2, punto y coma, break. Ahora, bueno, ya eso ya creo que se entiende un poquito la idea. Ahora, ¿por qué es que se pone break al final? Les decía, este switch básicamente es para reemplazar todo esto que nosotros podemos haber hecho con condicionales, ¿no? Con las preguntas de sí, no, ¿no? Si se fijan acá, esto de aquí un momentito lo voy a descomentar para que quede un poquito más visual. Si se fijan acá, aquí está la condición, aquí está lo que hago si es verdad, luego cierro las llaves y luego lo que hago si es que ha dado falso, ¿no? Si es que no se ha cumplido. ¿Cómo es que un case, les decía, ¿no? Esta línea entera representa básicamente todo esto. Ahora les explico cómo. Lo voy a poner con enters para que ustedes lo vean. Ahí está. A ver, espérenme un cachito. Admitimos. Uy, no sé si desapareció o qué pasó. Pero bueno. Entonces fíjense acá. Esto que dice case 0 vendría a ser como si yo dijera. If n igual 0 y abro llave. Y aquí, si se dan cuenta, system.out.println 0 es exactamente lo que está escrito aquí arriba. Y este break, ¿qué es lo que representa? El break representa la llave de cierre. Si ustedes no le ponen break, aquí, eso, la llave de cierre, Java va a pensar de que tiene que seguir revisando los otros casos. Es decir, va a pensar que no ha terminado todavía. Ahora, con este caso, bueno, no era el mejor ejemplo de la vida, pero por lo menos les ayuda a entender un poquito cómo es que funciona Switch. Aquí yo tengo que poner bajo qué condición quiero evaluar el dato.
En este caso quiero saber si n vale 0. Si es así, entonces pongo seguidito la respuesta de cuando es true, ¿no? Cuando es verdad, cuando se ha cumplido la condición. E inmediatamente pongo break. ¿Eso para qué? Para decir que si se ha ejecutado, tiene que terminar. El break sirve para eso, para que ya no ejecuten nada que esté debajo de esa instrucción. Básicamente es eso. A ver, compilamos. Ahí está. Ahí, bueno, ahora que haga como que la comparación de uno y otro. A ver, primero probaremos con... ¿dónde está? Ahí está. Ahí. Ya, no me ha aceptado los comentarios en bloque, pero bueno. Primero probaremos esto que está acá, los if anidados. Veamos qué es lo que nos sale, ¿no? Ahorita por lo menos ya funciona hasta el 2, creo, si no estoy mal. Entonces, ¿dónde está? Ver terminal. Entonces aquí lo que me pide es n, ¿no? El valor. Si yo por ejemplo le digo 1, ¿no? Lo que me va a responder es 1. Está bien, es la forma en la que se escribe ese número. ¿Qué sucedería si ahora yo por el contrario lo quiero probar con switch? Ahí está. Todo esto lo comento. Vamos a probar con switch cómo va. Entonces ejecuto. Nuevamente ejecuto. No me ha mostrado la terminal. Vaya. Vuelvo con el 1 y me muestra 1. Que está bien. Uy. Pequeña alarma. Perdón, no se preocupen. ¿Qué pasaría si es que yo he olvidado poner acá los breaks? ¿Qué pasaría si yo no los coloco? Acá. ¿Qué pasaría si yo no los coloco? Como ven, Java no me va a reclamar. No me va a decir, oye, no te estás olvidando de algo. Para Java eso está bien escrito. ¿Por qué? Porque como les decía, el break vendría a ser como la llave de cierre. Esta llavecita de cierre del if. Y si tú no le pones el break en medio, automáticamente Java va a tomar la última llave, que vendría a ser del switch, como la llave del cierre de todos estos casos. Entonces fíjense lo que sucede. A ver, terminal, que no me ha mostrado, no me lo ha traído al frente. Está 1. ¿Y qué es lo que pasa? Me dice 1, 2. ¿Y eso por qué ha sido? Ha sido porque, fíjense acá, ha evaluado, aquí n valía 1, ¿no? Entonces ha evaluado si n valía igual a 0. En este caso no ha coincidido. Entonces, como no ha coincidido, se pasa al siguiente caso. Este caso sí ha coincidido. 1. 1 es exactamente igual al valor que tiene acá, n. Entonces lo que va a hacer es imprimir esto, que es el mensaje de 1 como tal. Pero como no hay una llave de cierre, por así decirlo, va a pensar que lo que sigue aquí abajo es la continuación de la respuesta. Entonces por eso imprime 2. Y como ya no hay nada abajo, entiende que ha terminado. Por eso es importante poner acá el break, para decirle en qué momento termina de evaluar una instrucción. Eso sería. Entonces, una ventaja del switch es de que pues, nos permite hacer como que código un poquito más bonito. Desventaja, pues hay que tener mucho cuidado de usar el break. Si lo olvidamos, podemos tener respuestas equivocadas. Ustedes siempre tengan en cuenta de que aquí ponen lo que tiene que hacer si se cumple la condición. Y luego inmediatamente break. Eso como de memoria, como el himno nacional se tienen que saber. La otra opción es de que ustedes traten de hacerlo así con ifs,
pero obviamente va a quedar mucho más feo. No significa que esté mal, pero pues queda feo. A ver. Sí, dime, Charlie. O sea, si quisiera que me muestre los n números así de forma literal, ¿cómo tendría que hacerlo? No creo que tendría que hacerlo uno por uno, hasta el infinito, ¿no? ¿Cómo habría una posibilidad? En este caso, pues, cuando quieres hablar de, cuando quieres que te escriba de forma literal n números, eso sí es un problema bastante complicado porque cada número se va a escribir de forma distinta. Entonces, algo automático para hacerlo como tal no existe, ¿no? Porque cada número se va a escribir distinto. No hay no hay como que una base sobre la cual seguir. Por ejemplo, el 1 se escribe 1 nomás, pero si escribes dos unos juntos, eso ya es un 11. Entonces, totalmente distinto. Si escribes tres unos juntos, eso ya es 101. Digo 111. Entonces va a variar mucho. Con algunos casos tal vez, por ejemplo si fueran los números romanos, ahí creo que todavía se puede como que establecer una relación. Y entonces para querer hacer eso, lo que digo, no sería, switch no sería el adecuado, ¿no? Si son n números, donde n puede ser muy grande, entonces no sería lo adecuado. En este caso, sí, en este caso, por ejemplo, yo ya veía más o menos venir ese problema, por eso he dicho, dado un número de un dígito, porque son 10 casos y pese a que son artitos nomás, da para hacerlo con un switch. Eso. Está bien, no, sí, gracias. Está bien, no hay de qué. Entonces ahí ya están viendo como un poco la ventaja. Y bueno, no es del todo lo que el Listen avanza. A ver, les quiero mostrar. Esto lo voy a cerrar. No es del todo lo que el Listen avanza, pero en algún momento yo también les recomendé, pueden usar este programa que se llama DFD o este programa PCInt. Simplemente para que ustedes vean cómo se podría dibujar en un diagrama de flujo. No es lo que el Listen avanza, pero al menos a ustedes les puede servir para salir un poquito de dudas. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, según. Ay, caray. Ahí está. Entonces, fíjense acá, lo que habría que hacer es leer un número, ahí está, sigue más o menos la idea que tiene el Listen. Entonces leemos un número y aquí decimos lo que yo quiero evaluar, es decir, según n, yo quiero evaluar si n puede valer 0, entonces si vale 0, lo que yo quisiera es mostrar un mensaje, 0. Y bueno, si escuchan de fondo a la frutera, no se asusten. Está pasando por la puerta de mi casa, dice. Ya. Entonces, se escucha, justo creo que está aquí afuera. Entonces, aquí como ven, algo así se podría hacer para se presentar un switch en diagrama de flujo. A ver dónde está. Ahí está un poquito más de zoom. Aquí estamos recibiendo un número n y vamos a evaluar n, y de acuerdo a eso, si es 0, pues yo imprimo 0, si es 1, pues entonces imprimo 1, y aquí lo que ustedes ven de otro modo es como que una respuesta por defecto. ¿Qué pasaría si es que me han ingresado un valor que no es de un dígito? Entonces yo le puedo decir acá respeta la orden, enojado, ¿no? Hay una carita enojada aquí. Puedo decirle eso, ¿no? Entonces, que es la última opción, de otro modo, es como que la respuesta por defecto si no he entrado a ninguno de estos casos. Entonces, fíjense acá, si ustedes tratan de ejecutar acá en este pequeño programa, aquí lo que va a esperar es que yo le dé un número, por decir le doy 0, y me dice es 0, ¿no? La forma literal se escribe 0. Si ustedes tratan de, por ejemplo, le doy aquí un número bien grande, le doy 1, 2, 3,
me va a decir respeta la orden y se enoja, ¿no? Entonces así funciona. Este programita se llama PCInt. Les digo, esto no avanza en Listen, yo simplemente les doy como sugerencia por si quieren ver los diagramas de flujo. Tal vez alguno como que entiende más viendo en dibujito así, entonces lo puede tratar de entender. Pero el Listen utiliza su propia, utiliza algunas reglas que como que sus propios dibujitos, ¿no? Sus propios simbolitos. Entonces hay que respetar eso. En el programa que les he mostrado tiene como que otros símbolos, así que ustedes por favor no se confundan, ¿ya? Más que todo tengan cuidadito con eso. Ahora, aquí en el switch, al menos, veíamos nosotros en el programa que les mostraba que existe una forma de dar una respuesta por defecto. ¿Qué pasa si es que el valor que han ingresado no coincide con ninguno de los casos que yo estaba esperando? Lo mismo podemos hacer acá en switch, en Java. ¿Qué se hace? Default. Es decir, una respuesta por defecto en caso de que no haya entrado a ninguna de las opciones. Yo por aquí le puedo decir system.out.println y le digo, no ingresaste un número de un dígito tramposo. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí como ven, estoy generando una respuesta por defecto en caso de que no haya entrado a ninguno de los casos. Compilamos, ahí está. Aquí le voy a poner un mensajito para que automáticamente me saque la terminal, system.out.println. Ingresa un número de una cifra, por favor. Ahí está. Pip. Ok. Entonces ahora si yo trato de ejecutar esto, ahora ya me bota. Si le pongo por decir 1, 2, 3, es un número más grande de lo que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué es lo que dice? No ingresaste un número de un dígito tramposo. ¿Qué ha sucedido? Ha evaluado cada caso para el cual yo estaba preparado. ¿Qué pasa si es un 0? ¿Qué pasa si es un 1? ¿Qué pasa si es un 2? No ha entrado por ninguno. Entonces, ¿qué significa? Que nos han querido estafar y nos han puesto un número que no era de una cifra, ¿no? Obviamente aquí faltan casos, pero eso ya se los dejo a ustedes para que lo hagan. Entonces en Switch, si es que ustedes necesitan utilizarlo en programación o en su algoritmo, ¿dónde está? Si es en su algoritmo, pueden poner esto, evaluar n, o pueden poner otra opción que sería según n. Según n, si es que lo necesitaran. Esto no sé si con el Listen lo han avanzado, pero les explico por si acaso. Evaluar n o según n, ambos tendrían que ser sinónimo de utilizar un switch, ¿no? Y al menos en la nomenclatura que yo conocía se solía utilizar así como un redondito, un ovalito. El programa que les he mostrado lo utiliza como triángulo, así como una pirámide, en el que ustedes le ponen acá n y de ahí van sacando los posibles casos. Son opciones, ¿no? Depende de lo que necesiten. Ahora, hablando ya un poquito de la programación, hay que seguir esta estructura. Switch, paréntesis, el dato que ustedes están evaluando o el valor que están evaluando. De acuerdo a eso, los casos, lo que ustedes necesiten hacer, seguidos del break. Y por último, si es que ustedes lo necesitaran, esto es opcional, poner aquí un default. 2 puntos. Esto siempre va al final, ¿no? Entonces, siempre al final, siempre al final. Y es la respuesta por defecto. Respuesta por defecto. Es decir, si ninguno de los casos ha satisfecho el valor que nos ha llegado, entonces doy la respuesta por defecto. Eso vendría a ser. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí.
A ver, aquí un mensajito. ¿Cómo se escribiría en el algoritmo si se desea hacer una operación aritmética en los case? Lo pones ahí nomás, pues. A ver, espérame. O sea, aquí si te das cuenta, yo lo que estoy diciendo, a ver, lo voy a borrar, ahí le he borrado lo de arriba sin querer, según n, ahí está. Entonces, aquí lo que yo estaría diciendo, caso si n es igual a 0, 2 puntos puedo decir, o la flechita. Creo que lo más correcto es usar 2 puntos. Entonces, ¿qué pasa si n vale a 0? Entonces le digo, n va a ser igual a 10 por 14 menos 75. O bueno, no punto y coma acá, no, eso es en programas. Y listo. Entonces aquí estoy haciendo una operación matemática. Puedo poner seguido mostrar n, es decir, aquí le estoy asignando un nuevo valor. Yo que sé, bajo cierta circunstancia tal vez digo, pues si n es 0 significa que no tiene ninguna falta en las clases, entonces se le va a regalar un puntaje. ¿Cuál va a ser ese puntaje? Pues me invento, ¿no? Entonces le decimos, ok, por haber tenido una asistencia perfecta en la materia de introducción a la programación, has ganado n puntos en tu primer parcial, yo qué sé, ¿no? Podemos decir algo así. Entonces, en el caso del switch acá, ¿dónde está? En el caso del switch acá, recuerden que es como si estuviéramos haciendo un if. A ver, ¿dónde está? Recuerden que es como si estuviéramos haciendo un if. Entonces, todo lo que esté dentro de estas llavecitas, es decir, todo lo que esté después de esto y antes del break, es lo que se va a ejecutar. Entonces, si yo acá, pues se me ha ocurrido poner otro mensaje, system.out.println, y aquí quiero poner 4 por 5 dividido entre 3 más 14, una operación, me funciona. Entonces, en el caso de que yo ingrese 0, lo que me va a mostrar va a ser el mensaje 0 y me va a mostrar el resultado de esta operación. Como ves, estoy haciendo aquí dos instrucciones dentro de un solo caso, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Obviamente. Entonces, ahora sí vuelvo a ejecutar. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí está, si le digo 0. Y como ven, ahí me ha impreso el 0, que era la primera instrucción, la instrucción original. Y luego me ha impreso un 20, que era pues lo que ha salido resultado de la operación matemática ahí adentro. Así que ustedes aquí ya están viendo. Dentro de todo este espacio ustedes pueden poner las instrucciones que necesiten. Como si fuera un if, ¿no? Igualito. Todo lo que esté dentro de las llaves del if, pues se va a ejecutar si la condición se cumple. Lo mismo va a suceder acá. Si es que ha coincidido con este caso, todo lo que esté aquí adentro, antes del break, es lo que se va a ejecutar. Y listo. Ahí está. Entonces ahí estamos viendo cómo tendría que ser tanto en el algoritmo como en BlueJ. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Lo pueden esto separar por comas para decir que son como que pasos distintos. Pero como les digo, esto también depende de cómo el listen lo haya querido avanzar. Y si no lo ha avanzado, entonces ahorita yo les estoy como que enseñando mi manera de definirlo. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Tal vez el listen, no creo que el listen les pregunte algo como esto, pero de todos modos les indico para que lo sepan. ¿Ok? Igual si quiero poner un condicional como un do while dentro de los case, nunca he tenido la necesidad de hacerlo, mira tú, pero a mí también me da curiosidad, así que veamos. Por decir, si yo qué sé, si aquí me invento, si n por 5 es igual a 0, lo cual es un poco obvio, ¿no? Porque si es que ha entrado aquí adentro, significa que es un 0, entonces si yo lo multiplico por cualquier cosa, me va a volver a tirar un 0. Es un poco gracioso, ¿no? Pero bueno, veamos si es que funciona. Entonces si le digo system.out.println,
las condicionales dentro del switch funcionan. Me compila, puedo poner a ver acá un for int i igual a 0 mientras i sea menor a 10 y más. System.out.println i. Ok, a ver, entonces veamos, tratemos de ejecutarlo, veamos si todo eso ha funcionado dentro del switch. Le pongo 0 y me ha ejecutado todo. Aquí, como ven, las condicionales dentro del switch funcionan. Luego lo que he hecho en el for me ha funcionado también, me ha impreso los 10 números de una sola cifra. Entonces ahí estamos viendo el switch. Todo lo que esté dentro del case es básicamente como si fuera un if. Todo lo que esté dentro de estas llaves, dentro de este rango, aquí adentro, se ejecuta si es que el caso ha sido exitoso. Si no ha sido exitoso, entonces va a pasar al siguiente caso y lo va a efectuar dependiendo de lo que diga, ¿no? Aquí la instrucción. Ahí está. Entonces hemos visto de que prácticamente un case es como un if. Todo lo que escriba en medio, pues se va a ejecutar si la condición se ha cumplido. Ahí está. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Algo que quieran preguntar tal vez. Si no, paso a lo de los fors y los ciclos. Ok, creo que no. Entonces explicaremos así súper rapidito, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Miren ustedes, ya 45 minutos ya pasado. ¿Qué va a pasar con las estructuras repetitivas? Casi pongo ciclos directamente. Son conocidas estructuras repetitivas. Ahí está. Entonces, esto ya va enfocado un poquito más a lo que es programación. Esto de seguro tal vez no les pida mucho que lo hagan en algoritmo, pero si no, les voy a explicar cómo tendrían que hacerlo. Cuando hablamos ya de las estructuras repetitivas, tenemos el bucle o ciclo, como quieran llamarlo, bucle para, que vendría a ser el for. Tenemos el bucle mientras, que es para nosotros el while, y el bucle hacer mientras, que es el do while. Ok, ¿cómo es que funcionan cada uno de estos? Primero una pequeña explicación de cómo escribirlos. For, aquí generalmente se suele decir int i igual 0, punto y coma, mientras i sea menor a 10, por ejemplo, punto y coma y más. Ahí está. Luego llaves, y todo lo que ustedes escriban acá adentro es lo que se va a repetir. Es decir, aquí pueden estar, digamos, una instrucción, 2 instrucciones, 3 instrucciones. Una vez que termina eso, vuelve aquí, vuelve al for. El bucle mientras, ¿cómo se escribe? Mientras, while, y aquí una condición. Y llaves. Entonces aquí ustedes ponen las instrucciones que deseen repetir y la llave de cierre. Una vez que termine esto, vuelve aquí arriba. ¿Qué pasa con el do while? Escribimos do, aquí medio feo mi d, a ver, do. En medio ponemos las instrucciones que querramos que se repitan. Y luego al final la condición, while. Es como que primero pecamos y luego me preocupo de las consecuencias, ¿no? Y aquí la condición.
punto y coma. A ver, ahí está. Entonces, ¿en qué se diferencian cada una de estas? Primero, ¿qué podemos hablar nosotros aquí del for? El for, aquí, maneja un índice o contador. Segunda cosa, tiene una condición de fin. Condición de fin. Generalmente asociada a su índice. Generalmente. ¿Puede ser distinto? Sí. Pero la mayoría de las veces está muy condicionada a su contador, a su índice. Y luego el tercer paso, que es su condición de avance. Condición de avance. Avance. A ver, espérenme un cachito. Admitimos. Entonces, la condición de avance también está muy relacionada al índice o contador que tenemos. Ahora, ¿qué significa esto de I++? ¿No? Significa prácticamente sumarle 1. Es como si dijera, ahí le voy a sumar 1. Es eso. Entonces, estas dos instrucciones, I++ e I igual I+1, es lo mismo. Ambas valen lo mismo. Pero ustedes le pueden poner la condición que necesiten. Si quieren que avance de 2 en 2, entonces le dicen I igual I más 2. Si quieren que avance de 10 en 10, entonces le pueden poner I igual I más 10. De 100 en 100, no importa. Le ponen el valor que necesiten, pero de esta forma. El I++ solo funciona si es que tú le quieres aumentar 1. Ojo con eso, cuidado. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que funciona el for? A ver, aquí una pequeña prueba de escritorio, pequeño ejemplo. Cuando el for inicia, va a decir, primer paso, estoy generando un índice que vale 0. Perfecto. Mi condición, ¿cuál es? I menor a 10. Entonces yo digo, si I menor a 10, entonces entro al ciclo. Si no, pues terminar. Así es como funciona. Entonces fíjense acá. Si I vale 0, ¿no? Es mi valor inicial. Lo que va a hacer es automáticamente consultar si cumple la condición. ¿I será menor a 10? Sí, todavía cumple esa condición, porque es 0. Entonces entro al ciclo. Nada más. Una vez de que termine el ciclo, ¿qué va a pasar? Le aumento 1. Es decir, ahora ya no vale 0, ahora va a valer 1. Y se vuelve a repetir la misma pregunta en el mismo orden. Básicamente es eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo en vez de ponerle I menor a 10, le digo si I es mayor a 5, por decir? ¿Qué es lo que va a pasar? Como aquí mi condición ha cambiado, I mayor a 5, ¿qué es lo que va a suceder? Yo digo, bueno, el primer paso, pues estoy creando un índice, ¿no? El for siempre usa un índice, entonces digo, el índice va a valer 0. Este índice es mayor a 5, ¿no? Ojo, estaría preguntando, 0 mayor a 5. Esto claramente me va a responder que no. Entonces, como me dice que no, yo directamente termino. No entro al ciclo ni una vez. Ahora ustedes dirán, pero pues eso no tiene sentido. ¿Yo para qué quiero un ciclo que nunca se ejecute? Tengan en cuenta que los ciclos, como bien les decía, la condición de fin puede tener cualquier cosa ahí adentro. ¿Está relacionada con el índice a veces? Sí. La mayoría, tal vez. Pero va a haber casos en los que la condición de fin dependa de otra cosa. Entonces, bajo esas circunstancias, quizás nunca entre, ¿no?
¿Qué pasa si, por decir, estamos leyendo los inscritos a un curso de, yo qué sé, a un curso de ensamblado de computadoras y nadie se ha inscrito? Entonces, ¿qué cosa voy a leer? Si no hay ningún inscrito, pues no tengo nada que hacer. Entonces, ni siquiera voy a intentarlo. Algo así vendría a ser en este caso con los fors. ¿Qué pasa con los whiles? Pues siguen más o menos la misma estructura de los fors. ¿Por qué? Es importante, y bueno, aquí también me he olvidado, ¿no? Me he olvidado explicarlo. ¿Qué pasaría si yo le pongo i mayor a menos 1? ¿No? ¿Qué pasaría en ese caso? He cambiado mi condición, ahora es i mayor a menos 1. Nuevamente tengan en cuenta de que las condiciones puede haber por montones, puede haber muchísimas condiciones que para distintos problemas. Entonces volvemos desde el principio, i será igual a 0, ¿no? Es mi valor inicial. El siguiente paso es ir a la condición, es decir, yo no hago nada si es que la condición no se cumple. Yo digo, i será mayor a menos 1, entonces la pregunta es 0 mayor a menos 1. ¿Esto se cumple? Sí. Ok, entonces entro al ciclo, ¿y qué va a pasar? Una vez de que termine el ciclo, de aquí puedo volver al inicio. Pero esta vez ya no quiero repetir el valor con 0. ¿Qué hago? Le aumento 1. Y más. Entonces, ahora i ya no vale 0, vale 1. Vuelvo a hacer la consulta. ¿1 será mayor a menos 1? Sí, todavía cumple. Entonces vuelvo a entrar al ciclo y nuevamente vuelvo a ejecutar todo y otra vez se va a repetir. ¿Qué va a suceder ahora? Se le va a aumentar 1, ahora va a valer 2. 2 sigue cumpliendo, ¿no? 2 va a seguir cumpliendo, luego va a venir el 3, luego el 4, luego el 5 y todos van a seguir cumpliendo. ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que no es nomás anotar i más de memoria. Uno tiene que entender por qué y cómo funciona esa condición de avance. Esa condición de avance me tiene que acercar de cierta manera a la condición de fin. En este caso, si el valor es negativo y yo en realidad le estoy sumando, le estoy haciendo crecer, pues nunca va a llegar ahí, ¿no? Nunca se va a cumplir mi condición. Es como que yo dijera, quiero que hagas un viaje a Oruro, pero que tomes un bus a Santa Cruz. Y es como que me miras y me dices, pero están en direcciones opuestas, ¿cómo quieres que yo haga eso? Es lo mismo que estoy haciendo acá. En este caso el for, su condición es como si estuviera en Oruro y yo le estoy diciendo que se vaya a Santa Cruz. Totalmente opuestos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué va a suceder acá con el while? Con el while es mucho más peligroso entrar en esa situación. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un número igual a 5 y digo, mientras n sea mayor a 0, por decir, yo lo que quiero es mostrar el valor, ¿no? Mostrar n. Y termino. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí n vale 5. Entonces lo que yo estaría diciendo, 5 es mayor a 0. Sí, se cumple. Ok, entonces voy a mostrar en la pantalla el 5. Listo. Llego a la llave y vuelvo hasta acá. Entonces digo, 5 sigue siendo mayor a 0. Sí. Ok. Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a mostrar otro 5. Termino y vuelvo. Y si se dan cuenta, ustedes pueden hacer esa misma instrucción tantas veces como quieran, pero va a ir hasta el infinito. Nosotros nos detendríamos en el caso de que ya nos cansáramos, ya estuviéramos aburridos de la vida de eso, pero la computadora no va a hacer eso. La computadora va a seguir intentando
porque es lo que tú le has pedido. Entonces yo aquí tal vez tendría que decir, bueno, si estoy mostrando este que es el 5, quizás yo quisiera disminuirle. N va a ser igual a n-1. Y cierro la llave. Entonces, como ven, aquí nuevamente yo le estoy diciendo que vaya a Oruro. Pero si no le disminuyo nunca, es como que le digo, ya, quiero que vayas a Oruro, pero te voy a encerrar en este cuarto en tu casa para que no te muevas. Algo así es como que le hubiéramos dicho. Y le he encerrado con candado, le he puesto cadenas, le he traído policía más para que lo vigile y pues no le dejo hacer nada. Todo encadenado, enclaustrado y no hace nada. Pero en cambio aquí, ¿qué es lo que le estaré diciendo? Ok, quiero que viajes a Oruro, quiero que me ayudes con algo y yo te voy a estar dando dinero para el pasaje, ¿no? Luego te voy a dar para la estadía y luego para tu comida. Entonces aquí es como que yo le estoy acercando, le estoy ayudando a que cumpla esta misión, esta condición. Algo así vendría a ser. Entonces, a ver, ahí está. ¿Qué pasa con el do while? El do while, y bueno aquí ya no se me ocurre muy bien un ejemplo que darles. El do while, lo que suele utilizarlo el listen, ¿no? Es más que todo para cuando nosotros queremos leer números. N va a ser scanner.nextInt. Entonces aquí decimos mientras n sea menor a 0, por decir. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Si ustedes se dan cuenta, acá en nuestro algoritmo decíamos, ¿no? Ingrese un número de una cifra, por favor. ¿Qué pasa si el número era de más de una cifra? ¿Qué pasa si el número es negativo? Yo qué hacía, podía manejar un caso por defecto, ¿no? Aquí en el switch. Manejaba un caso por defecto y le decía, oye, no ingresaste un número de un dígito, eres un tramposo. Admitimos, ahí está. Entonces, ¿qué pasaría si yo controlo, en vez de en el switch, controlo aquí en el ingreso de datos? Es decir, yo no le voy a dejar pasar hasta que me ingrese un número de un dígito. En algún momento tiene que ceder, no puede ser tan terco. No puede ser tan terco como mula, como dicen, como es el dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo lo que podría hacer, a ver, todo esto me lo voy a tratar de mover. Bueno, lo voy a anotar en el algoritmo porque creo que en el diagrama no me va a dejar. A ver. Ahí está. Bueno, ya. Nos hemos dado modos. Ok. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es decir, si n menor a 0, es decir, si es negativo, o n mayor a 9, es decir, no había sido de una cifra. Si me dice que sí, entonces tengo que repetir todo desde acá. Ay, caray. Si me dice que sí, entonces repito todo desde acá. Si me dice que no, entonces continúo con el flujo. Eso vendría a ser, en nuestro algoritmo, sería como que yo añada aquí una nueva instrucción que diga, si n menor a 0 o n mayor a 9, es decir, ha incumplido las reglas, entonces repetir paso 2. Eso en algún momento ustedes lo han hecho, ¿no? Yo también he visto en los videos del listen y él también en algún momento lo ha puesto. Esto de repetir paso 2 o ir al paso 2 o ir al paso que necesiten, ¿no? O saltar al paso no sé qué. Él en algún momento también lo usa. ¿Cómo es que nosotros podríamos asociar eso? Primeramente, aquí ya está utilizando la palabra, ¿dónde está? Aquí ya está utilizando la palabra repetir. Entonces, importantísimo eso. Aquí ya está utilizando la palabra repetir.
¿Y qué es lo que estamos avanzando nosotros? Estructuras repetitivas. Entonces eso ya nos da una pauta de que alguna de estas tenemos que usar. Si se fijan acá, ¿qué es lo que dice? Inicio, mostrar el mensajito, ¿no? Para ser educados. Le pido que ingrese el número y luego pregunto. ¿Cómo es que funciona el do while? Pues el do while primero realiza todas las acciones y luego pregunta si es que se ha cumplido la condición. Si es que se ha cumplido, entonces otra vez te va a volver a pedir, ¿no? Otra vez va a volver a ejecutar. Y si no, pues entonces va a pasar al resto de instrucciones. A ver, espérenme. Ahí está. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, esos pasos que nosotros hemos hecho, que decía mostrar, mensaje, leer n. Si n menor a 0 o n menor a 9, repetir, paso 2. Entonces automáticamente esto era el paso 2, paso 3 y paso 4. Entonces automáticamente, ahí fea me ha salido mi flecha, ahí ya todavía más decente. Entonces automáticamente aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero hago, luego pregunto, ¿cierto? Entonces aquí, como ven, está la pregunta y luego aquí arriba es primero lo que he ejecutado. En este caso, ¿qué ventajas y desventajas tiene, digamos, usar un while, un do while, un for? El for sí o sí tiene ventajas cuando le sacamos provecho al índice, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este índice. Si yo lo estoy teniendo de adorno nomás el índice, entonces pues lo podía haber resuelto con un while. ¿Por qué? Porque el while no necesita un índice como tal. El índice es opcional, por así decirlo. ¿Qué es lo que sí va a necesitar? Una condición. Ahora, ¿qué pasa con el do while? El do while sí o sí te asegura al menos, eso ya no sé dónde ponerlo, el do while ejecuta al menos una vez. Ejecuta al menos una vez. Entonces, yo aquí, por ejemplo, les puse varios ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si mi valor inicial es 0, pero mi condición dice que el índice tiene que ser mayor a 10? Obviamente, si el 0 es mi valor inicial, el 0 nunca va a ser mayor a 10. Entonces, nunca va a ejecutarse. Y es así como funciona el for. Declaras el índice y luego preguntas inmediatamente por la condición. Si la condición te da paso libre, entonces tú repites, ¿no? Tú entras aquí a las instrucciones. Lo mismo pasa con el while. Si el while te da el visto bueno con su condición, entonces tú ingresas. Y de ahí, pues si es necesario, sigues repitiendo. Pero si el while, la condición no te deja pasar, entonces nunca vas a ejecutar lo que esté ahí adentro. ¿Qué pasa con el do while? El do while, como yo les decía, es primero como que comete el pecado y luego asume sus consecuencias. Entonces aquí el do while sí o sí va a ejecutar esto. Y luego va a preguntar si eso cumplía la condición o no. Si cumple la condición, entonces recién se preocupa y se detiene, ¿no? O sigue continuando, dependiendo de lo que estemos controlando. En síntesis, el for y el while los podemos escribir, pero puede que nunca se lleguen a ejecutar, ¿no? Dependiendo de la condición. Mientras que el do, al menos una vez siempre se va a ejecutar, al menos una vez. En el peor de los casos, una vez. El for y el while, en el peor de los casos, 0 veces.
Eso es lo que sucede. Ahora, así para ir terminando, voy a tratar de explicarlo así súper veloz. Por decir, si nosotros quisiéramos, detectar si un número es primo. Si un número es primo. Entonces, en este caso, si yo quiero saber si un número es primo, ya no voy a entrar en los detalles del algoritmo, de decir, pues el número tiene que ser entero, tiene que ser o decimal. Esa parte como que espero que ya un poquito la entiendan. Quiero enfocarme más en lo que es el BlueJ. ¿Qué sucedería si queremos que un número, saber si un número es primo? Nosotros sabemos de que para que un número se considere primo, solo tiene que ser divisible entre 1 y el propio número, digamos, entre 1 y n. Si tiene más divisores en medio, es decir, aquí solo es aceptable 2 divisores, ¿no? Estos dos. Si tiene más de 2 divisores, significa que no es primo. ¿Cómo yo podría controlar eso? A ver, ¿dónde estamos? Admitimos. ¿Cómo podría yo controlar eso? Esto ya lo han visto ustedes con el listen. También conmigo creo que lo han llegado a ver, o creo que les expliqué un poquito sobre otro ejercicio similar. Pero lo que queremos es verificar todos los posibles divisores. Es decir, yo tendría aquí un divisor tentativo que empiece en 1. ¿Y qué tendría que hacer? Preguntar si el número n es divisible entre el divisor. Si es divisible, entonces la cantidad de divisores aumenta. Y si no, pues no tengo nada más que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta misma estructura se va a repetir para todos los posibles valores. Es decir, yo tengo que ver si es divisible entre 1. Por ejemplo, si mi número fuera el 5. Nosotros sabemos que el 5 es primo. Pero para verificar eso tendría que dividirlo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Si de todos esos divisores solo he encontrado 2, significa que es primo. Entonces, para todos y cada uno de ellos van a ser exactamente las mismas preguntas. ¿5 es divisible entre 1? Sí, allá entonces aumento 1. ¿5 es divisible entre 2? No, allá entonces no hago nada. ¿5 es divisible entre 3? No. ¿5 es divisible entre 4? No. ¿5 es divisible entre 5? Sí. Entonces, como ven ahí, sí o sí siempre estoy repitiendo la misma pregunta, de saber si es divisible o no. Y aquí, si se dan cuenta, siempre voy a manejar un número que pues se está incrementando de 1 en 1. ¿Se dan cuenta? Es un incremento constante. Eso ya me está dando todas las pautas de que lo que más se acomodaría a este problema es un ciclo for. ¿Por qué? Porque yo le puedo sacar ventaja al índice, ¿no? Como les decía acá. El punto del for es que de alguna forma yo le saque ventaja al índice. Si no, pues lo puedo resolver con un while nomás. Entonces, ¿cómo haría eso? Ustedes ya más o menos saben cómo sería el algoritmo para detectar si un número es primo. A ver dónde está. Voy a crear otra clase mejor. Nueva clase primo. A ver, voy a tratar de hacerlo súper rápido. Tampoco quiero perjudicarles con sus clases. Entiendo, creo que tienen otras clases más después de esto. Si no estoy mal, creo que estadística o algo así me dijeron, o física. Entonces, quiero acabarlo rápido. Public static void main string args. Ok, a ver. Uy, escuché que alguien quería ingresar, pero ya no.
¿Qué va a pasar acá? Sabemos que hay que usar scanner sc igual new scanner system.in int n, y bueno, aquí mi mensajito system.out.println, ingrese un número entero, int n, que va a ser sc.nextInt, y aquí me estoy olvidando, import java.util.scanner. ok, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En este caso, lo que nosotros queremos verificar es todos los posibles divisores de ese número n y contarlos. Si la cantidad de divisores es mayor a 2, entonces significa que es primo. Por lo tanto, necesito yo conocer la cantidad de divisores, que de momento es 0, es decir, no he contado nada ahorita. Luego, hago un for, int i igual a 0, bueno, igual a 1, aquí ojo, ¿por qué 1? Porque mi intención es verificar todos los posibles divisores desde el 1. Entonces, si empiezo en 1, tiene mucho más sentido, mientras i sea menor o igual a n, es decir, voy a revisar todos los divisores desde 1 hasta llegar a n. ¿Qué voy a hacer ahora? Incrementar en 1 y más. ¿Qué sucede con esto? Pues yo tendría que verificar aquí si es que n es divisible entre i, ¿no? Entre el divisor. Entonces, ¿cómo hago eso? Java tiene el operador módulo, que es el porcentaje, que me permite obtener el residuo. ¿Cómo sabemos si una división es exacta? Básicamente, viendo si no ha quedado residuo, ¿no? Si el residuo es 0. Entonces yo digo, n dividido entre i, su residuo es exactamente 0, ¿no? Si es exactamente 0, entonces significa que he encontrado un divisor. Va a ser igual cantidad de divisores más 1. He encontrado un divisor. Y termino. Entonces acá yo tendré que decir, si la cantidad de divisores es mayor a 2, entonces system.out.println no es primo. Pip, pip. Caso contrario, significa que no tiene más de 2 divisores, entonces sí es primo. System.out.println es primo. Ahí está. Ok. Entonces ese vendría a ser el código. Lo probamos así súper rápido. Por ejemplo, del 5, el 5 es primo. Ahí está, todo bien. Por ejemplo, el 32, ustedes saben que ningún número par es primo, solo el 2. Entonces no es primo, perfecto. Como ven, está funcionando. Entonces, ¿por qué hemos decidido utilizar aquí el for? Porque le sacamos ventaja al índice, al contador. Como mi intención para saber si es primo es verificar todos los posibles divisores desde el 1 hasta el n, pues mi contador que empiece en 1, siempre y cuando sea menor a n, voy a seguir repitiendo la misma instrucción una y otra vez. Entonces aquí sí le estamos sacando ventaja. Ahora, con el tema de los ejercicios que tienen en su tarea. En su tarea ustedes tienen de los números abundantes y los números deficientes, si no estoy mal, creo. Pero yo no les he dejado eso tan fácil, les he dicho que los calculen dentro de un rango. ¿Cómo podrían hacer eso? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran en el examen ejercicios similares a los que yo les he dejado, en este caso, ¿qué pasaría si me piden todos los primos dentro de un rango? Entonces aquí si se fijan ustedes, y bueno, si tratan de un poquito desglosarlo esto, son dos problemas los que se les pide. Primero,
de detectar si es primo o no. Este es un problema. Y luego verificarlos dentro del rango. Ese es el segundo problema. Entonces, ustedes lo primero que tendrían que hacer con su tarea es definir cuándo un solo número es abundante, cuándo solo un número es deficiente. Entonces, una vez que ustedes tengan eso, simplemente lo meten dentro de un ciclo para esto. Les explico cómo. Aquí nosotros ya hemos visto cómo se hace para saber si un número es primo o no. ¿Qué pasa si es que yo le pongo acá ahora, le digo, ingrese el límite inferior, inferior. Y esto le voy a llamar A. Luego le digo system.out.println, ingrese el límite superior, int b, igual sc next int. Entonces, como ven, ahí ya tengo mi ciclo, digo mi rango de A hasta B. Y lo que tendría que hacer, si ustedes se dan cuenta, a ver, vengo acá, por decir, si el rango fuera desde 5 hasta 35, ¿no? Ambos cerrados, rangos cerrados. ¿Cómo es que funcionaría esto? Tendría que decir 5 es primo. Si me dice que sí, entonces más 1. Si me dijera que no, entonces no sumo nada. Luego, ¿qué voy a hacer? 6 es primo, 7 es primo, 8 es primo, y así sucesivamente hasta obviamente llegar el 35. ¿Y qué es todo esto? Si se dan cuenta, pues hasta aquí yo estoy usando como que las comillitas para decir que se repita, no que es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que va a cambiar? El valor que estoy evaluando. Aquí es 5, luego es 6, luego es 7, y si se dan cuenta, es una diferencia constante. Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Siempre es más 1. Este 5, que es el punto de inicio, yo lo conozco como A. Y el 35, que es el punto final, lo conozco como B. Entonces, siempre y cuando no haya llegado al límite final, al límite superior, yo tengo que seguir preguntando si es primo, si es primo, si es primo, si es primo. ¿Cómo hago eso? Ustedes ya pueden decidir a qué ciclo usan, si quieren usar un ciclo for, un ciclo while, tal vez hasta un do while les sirve, no lo sé, pero aquí básicamente lo que tendrían que hacer es el inicio del ciclo. Y todo esto que está aquí, todo esto vendría a estar dentro del ciclo, fin del ciclo. Y eso. Entonces, bueno, aquí bueno, esto ya no me va a compilar porque no conoce qué es n, porque le he cambiado los nombres, así que lo voy a dejar ahí para que ustedes traten de arreglarlo. Pero básicamente esto es como dos ciclos. ¿Por qué? Porque uno de estos, un for, lo necesito obligatoriamente para saber si el número es primo. Pero aparte necesito otro ciclo para avanzar sobre el rango. Y eso es algo que también les aviso. Cuando ustedes crean un for, aquí dentro de las llaves, en esta parte, ustedes pueden poner todo lo que necesiten. Necesitan un dato, entonces lo pueden poner. Necesitan una condición, lo pueden poner. Necesitan otro for, lo pueden poner. Necesitan ahí adentro un switch, también lo pueden poner. Todo lo que necesiten lo pueden poner ahí adentro. Es totalmente válido. Así como lo mismo decíamos para los if, para los while, para los for, para los do while, también es válido. Así que si ustedes han detectado que necesitan dos ciclos, entonces no hay problema, puede ser una solución válida. ¿Ok? Simplemente traten de como que concentrarse en uno de los problemas primero. Como les decía, en este caso
lo que habría que concentrarse primero es decir cuándo un número es primo. Si ya he solucionado este problema, entonces solucionaré en cómo ir preguntando dentro del rango cada uno de sus valores. Ok, bueno, esas serían un poquito las pautas para el ejercicio. No sé si algo me ha faltado. Ay, lo de los números perfectos. Pucha. Bueno, si ya han entendido más o menos cómo funciona esto de los primos, para los números perfectos va a ser exactamente igual. Va a ser muy similar. Entonces, lo que yo les recomendaría para los números perfectos es usar un for. Tratan de verificar si es divisible entre el índice. Y si es divisible entre el índice, pues lo van sumando, lo van guardando. Y luego preguntan si la suma es exactamente al número que estaban buscando. Algo así. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Estadística 8,4. Yo creo que es el grupo 8 y el grupo 4. Pero bueno. Qué macana, la verdad. Era mucho por explicar. Espero que más o menos me hayan entendido hasta ahí. Ya la mayoría ha volado porque creo que tenían clases. Pues bueno, no sé si tienen alguna consulta ustedes los que se han quedado. Tal vez algo que no haya quedado claro. Todo claro, Auxi. Una Ya. consulta. En el transcurso de la tarde, mientras hacemos algunas pruebas, podemos preguntarle personalmente por la aplicación, por el Telegram. Sí. Cualquier consulta que tengan, me pueden escribir al Telegram. He estado un poquito ocupado el día de hoy, así que si alguien me estuvo escribiendo, mil disculpas, recién me voy a ver los mensajes. Pero a partir de ahora ya estoy totalmente libre. Así que, si tienen alguna duda, me avisan nomás. Mañana en la mañana también yo estoy libre, así que cualquier cosa me escriben. Sí, Está dime. bien, gracias. Está bien, no hay de qué. Es el mismo Telegram del Inge. Bueno, creo que solo hay un Telegram, ¿no? La cosa es de que yo lo publiqué en el Classroom. O sea, aquí está en el Classroom el Telegram. No lo quiero mostrar porque como esto queda grabado, capaz alguien allí en YouTube lo ve y termina entrándose. Pero es el que está publicado en el Classroom. Entonces, si tú te has unido a ese grupo, pues estás en el grupo correcto. Sí, lo que he puesto en el Classroom es el enlace al grupo de auxiliatura. Está bien, entonces está perfecto. Ok, bueno, pues desearles suerte jóvenes el día de mañana, concéntrense, traten de entender todos los ejercicios que les estén dando, léanlos 2 veces si es necesario y pues no escatimen en espacio en su hoja, ¿no? Traten de usar todo el espacio de una hoja si es que necesitan y en su programa también si es que necesitan para pasarlo a su algoritmo. Traten de usar el espacio que ustedes requieran, traten de usar todo lo que ustedes crean necesario. Si ven que un for es lo más necesario, pues úsenlo, no consideren de que están por el camino equivocado. Un poquito ahí también confíen en sus habilidades. ¿Listo? Entonces eso sería todo, jóvenes. Sí, Alexander. Auxi, va a subir todo esto al Telegram, ¿no? Sí, lo voy a compartir por ahí. Si quieren volver a verlo, lo voy a pasar por ahí. Está bien, Auxi, gracias. Ya. También entonces eso sería todo, jóvenes. Ya no les quito más tiempo. Un gusto que me hayan acompañado aquí. Nos vemos el lunes para la revisión de su examen. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Chao. Hasta luego, Auxi.